continuar con este proyecto que hemos iniciado ya desde un tiempo atrás, programa permanente de capacitación para todos ustedes, para el personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal Electoral, pues la semana antes de salir en los tiempos, lo comentábamos ayer, habíamos tenido la participación del doctor Valente, posteriormente estuvo su servidor también con una plática. Y el día de ayer hemos continuado con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, precisamente hablando de derechos humanos y servidores públicos. En ese mismo contexto, la licenciada Maricruz Pérez Ruiz nos va a hacer el favor hoy de tocar un tema que es trascendental en la vida estructural de la actividad que realizamos, porque vamos a hablar del lenguaje incluyente. Ese lenguaje que a veces se nos olvida. Poníamos algunos ejemplos en semanas anteriores, ¿no? De los que me hacía la acotación por ahí el maestro Armando. Se acordarán ustedes de que yo comentaba de los pueblos y comunidades originarias. Él me hizo un acotamiento de los pueblos, Sotzil, Cental, etcétera, pero que de repente nos referimos de maneras muy despectivas hacia algunos miembros de estas comunidades, y no solamente a ellos, sino que luego hablamos en otros términos y nos referimos a otras personas también de formas a veces que no son las correctas, ¿no? Entonces, para tratar de evitar todos esos temas, pues precisamente la licenciada Maricruz nos va a hacer favor eso, de hablarnos del lenguaje incluyente. Entonces, sin más preámbulo, y muchas gracias por estar aquí, licenciada, son todos suyos. Muchas gracias. Hola, pues buenas tardes. Como bien nos comentaba aquí el licenciado, mi nombre es Maricruz Pérez Ruiz. Yo les visito desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, específicamente del Instituto de Investigación y Capacitación. Y bueno, antes que nada una disculpa, había una manifestación allá en el centro y era imposible entrar y salir, entonces por eso la demora. ¿A qué hora salen hoy? Uy, entonces nos vamos a ir así de rapidito, ¿no? Porque ya nos queremos ir. Y aparte es quincena, imagínense. No, pues bueno. Como les comentaba, compañeros, este tema es de lenguaje incluyente. El objetivo pues es visibilizar algunas palabras que justamente son apropiadas para cuando atendemos a las personas, ¿no? Son pocas, existen muchísimas, ¿no? Pero pues como solamente tenemos un cierto tiempo, vamos a tocar algunas, las más sonadas, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, si nos acompañan con la siguiente diapositiva. Bueno, un segundo. Pues bueno, antes que nada, ¿ustedes han escuchado hablar sobre el lenguaje incluyente? ¿Qué han escuchado hablar? ¿Será que el lenguaje incluyente es cambiarle las palabras a todas, ¿cómo es? Cambiarle la última palabra, la última letra a todas las palabras y a ponerle la letra E? ¿No? Vamos a ver, ¿no? Y bueno, para iniciar este tema, por aquí una breve reflexión. La discriminación inicia con las palabras y culmina con la negación de derechos y oportunidades. Por ahí hay una frase que dice que duele más una palabra que un golpe, ¿no? ¿Por qué será? Pues el golpe deja un hematoma, quizás, una marca en el cuerpo, pero se quita. Pero una palabra afecta aquí y también puede que afecte aquí, ¿no? Entonces es muy difícil olvidar una palabra que tú sientes como despectivo, ¿no? No sé, que es indignante, que te minimiza, ¿no? Que te hace sentir mal. Siempre pongo este ejemplo. Como verán, yo soy una persona con cuerpo diverso. Acudo a servicios públicos, ¿no? A hacer algún trámite. Y a veces hay que hacer fila. Y te imaginas que estás haciendo la fila y te dicen, a ver tú, la gordita colochita que está hasta allá atrás, pásale. Me dicen gordita mis familiares, mis amigos, la gente que tiene confianza conmigo. Pero no tú, que eres un servidor público, que pues dentro de tus obligaciones, ¿qué es? Pues respetar, ¿no? Proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente por eso esta reflexión. Porque yo al ver que la servidora pública me trata de gordita y colochita, de inicio es una persona poco profesional, porque ese pues no es un léxico de un profesional. Aparte de todo, pues a mí ya no me daría confianza de llegar con ella, ¿no? Porque se ve que es como muy llevada. Y es más, si me sentí tan mal porque me indignó, mejor ya no hago mi servicio, ¿no? Ya no hago mi trámite, me voy a mi casa. Entonces, por ello es que las palabras
pues inicia con la discriminación y culmina con la negación de derechos. Otro ejemplo es que voy a la fiscalía a poner mi denuncia porque mi hija desapareció y de repente el Ministerio Público me dice, ay, pues déjalo, ha de estar con el novio, se fue de fiesta. Son palabras que tienen un significante y lastima, ¿no? Entonces, pues ahí, en este supuesto ejemplo, ya transgredió derecho de la mujer. ¿Qué derecho será? El de acceso a la justicia, ¿no? Porque desde ahí la señora dice, no, pues sí, mi hija puede estar ahí echando fiesta y mejor me voy, ¿no? Entonces, a esto va esa reflexión. Pasamos a la siguiente. ¿Ustedes creen que el lenguaje puede modificar la realidad? ¿Qué piensan? Ahorita estamos por cambiarnos a la Torre Chiapas y tenemos ahí una biblioteca en la CDH y hay libros que hablan sobre indios. Y cuando yo leí el término indios, para mí fue así como impactante, ¿no? Porque yo pues tengo entendido que pues, son personas que vienen de un pueblo o comunidad indígena, pero no son indios. Entonces, fue como muy impactante. Y bueno, ese es un ejemplo para ver cómo el lenguaje cambió una realidad. Porque cuando utilizamos la palabra indios y se lo asignábamos a una persona, eso conllevaba una especie de trato, ¿no? Entonces, ahora ya no son indios, son personas que vienen de un pueblo o comunidad indígena, o es una persona indígena, ¿no? Entonces, vemos cómo la palabra marca una dignidad y da un valor a la persona de la cual estamos hablando, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Bueno, para ello, ¿qué es el lenguaje? Pues el lenguaje es este medio de comunicación por excelencia, a través del que se manifiestan, ¿qué? Necesidades. También expresamos nuestras ideas, emociones y hacemos una representación del mundo tal cual como lo hemos aprendido. O sea que si vemos a una persona que de repente, o escuchamos a una persona que tiene pues un léxico racista, discriminatoria, seguramente es porque esta persona, cuando en su infancia, adolescencia o juventud, se desarrolló en un medio que era así, ¿no? Por eso refleja nuestro lenguaje, nuestra cosmovisión, ¿no? También nos dice que es un hecho que el lenguaje interpreta, reproduce, crea y transforma la realidad y sobre todo refleja las actitudes de quien habla. Por eso dicen que cuando te cuentan un chisme, habla más de quien te lo cuenta que de quién es el chisme, ¿no? Refleja las actitudes, ay, gracias, es que sudo mucho. Y sobre todo refleja las actitudes de quien habla, su grado de reflexión hacia el propio lenguaje y hacia las relaciones entre mujeres y hombres. Actualmente cuando uno se presenta lo adecuado y lo más incluyente, es decir, pues bienvenidas todas, todes y todos. Y cuando tú corriges a una persona porque solamente dice bienvenidos todos y es un género y utiliza un género gramatical masculino, la persona si te dice, ay no, yo cómo voy a decir todas y todes, yo para empezar, yo soy homofóbico, ¿no? Y pues yo creo que el término todo se engloba a todas las personas, ¿no? Ahí ves que esta persona es homofóbica y aparte es como machista, ¿no? Y a través de su lenguaje podemos notarlo. Y bueno, el lenguaje que se utiliza puede influir en la percepción de la autoridad y en la relación con la ciudadanía. Por eso ahorita en redes sociales se funan a los servidores públicos o a los funcionarios que pues no tienen un lenguaje incluyente, ¿no? Porque justamente marca, ¿no? Y da una percepción al respecto de la autoridad. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es brevemente algo rápido, que pues el lenguaje es un sistema compuesto por unidades o signos lingüísticos, pero va que un signo lingüístico está conformado por un significado, que es el concepto o idea, y por un significante, es decir, ya sea la forma sonora o escrita. Es decir, que cada palabra que yo utilizo tiene un significado, ¿no? Muchas gracias. Si yo utilizo, perdón por todas las palabras que vamos a mencionar, por la niña, la palabra machorra. Esa palabra tiene un significante, ¿no? Hablamos de una persona que es lesbiana, ¿no? Sin embargo, el término machorra tiende a criminalizar
las orientaciones sexuales de las personas, ¿no? Vemos cómo cada palabra tiene un significante. Pasamos a la siguiente, por favor. Al punto que quiero llegar con eso es que las palabras, los conceptos y los términos construyen las definiciones sociales que moldean tanto la vida privada como pública. Y dice también que en nuestro idioma la forma de las palabras se usa indebidamente para representar cuestiones humanas, de tal suerte que constantemente se está comunicando que están en un segundo plano, segunda categoría, o incluso completamente ausentes. Y quiero, no sé si alcanzan a ver esta publicación. ¿Quién es la persona que está ahí? ¿La conocen? Yalitza Aparicio, ¿no? ¿Y si ven el encabezado de la publicación? Dice, cuando la chacha se prueba la ropa de la jefa, ¿no? Para empezar, es un discurso totalmente discriminatorio, cero incluyente, y aparte utiliza el término chacha. Esa palabra chacha tiene un significante, ¿no? Que bueno, ahora ya sabemos que son las personas que nos ayudan en el hogar, pero también tiene una categorización social, es que todas las chachas son personas que vienen de un pueblo o comunidad indígena, son personas de color de piel oscura y que tienen cabello largo, ¿no? Entonces vemos cómo la palabra está relacionada con un significante y eso conlleva a que las utilicemos de manera indebida, ¿no? Y que represente cuestiones humanas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, también dentro del lenguaje hay asimetrías de poder. Es decir, que en el lenguaje también se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las brechas, mediante connotaciones, prejuicios, estereotipos. Y pues bueno, la lengua, como habíamos dicho, es un reflejo de la sociedad que las utiliza. Y aquí tenemos otro encabezado que dice, la sirvienta que se ha convertido en estrella. Otro significante grande, ¿no? Y habla de una categorización social. La persona que nació para ser una trabajadora del hogar ya no puede salir adelante. Y vemos cómo marca una asignación y un rol en la sociedad. Y esto pues vulnera derechos humanos, ¿no? Y por ello dice que las frases, mensajes o expresiones que no son incluyentes invisibilizan, humillan, ofenden, subordinan, discriminan y violentan a las personas. Vean el poder que tiene una palabra, solo una palabra. ¿Te imaginas que vas a hacer que eres de comunicación social y haces una publicación y pones, hoy en el Día de las Sirvientas, oye, el término actual es trabajadoras del hogar, que por cierto ya tienen derechos laborales, ¿no? Entonces, vemos la importancia de por qué capacitarnos en esto, ¿no? O te imaginas que estás haciendo un informe, que atendiste a una víctima que se dedica a ser sirvienta, cero incluyente, ¿no? Es irrespetuoso, es indigno. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, y bueno, de acuerdo al CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cada día se difunden en las redes sociales entre 15,000 y 20,000 mensajes de odio por razones de género, origen étnico y orientación sexual. Pero bueno, ¿qué es un discurso de odio? Seguramente hemos escuchado este concepto. Resulta que el discurso de odio y expresiones discriminatorias son entendidas como la serie de estereotipos y prejuicios a través de imágenes y mensajes que representan errónea y desfavorablemente a los grupos en situación de vulnerabilidad. Pasamos a la siguiente. Por ello, les puse estas imágenes que nos hablan sobre cómo reconocer el contenido con lenguaje discriminatorio. Un contenido de estereotipo es cuando se usa una imagen que generaliza y encierra a todas las personas de una misma bajo ciertos rasgos. Y por eso les puse estas dos imágenes, no lo notarán, pero son personas trabajadoras del hogar. Imagen digital, imagen tomada real. Son la misma, ¿no? Y vemos cómo siguen encajando el aspecto corporal de las personas. Las personas trabajadoras del hogar son de piel oscura, son personas de cabello lacio y negro, son mujeres, ¿no? Vemos cómo esto va fomentando los estereotipos y los prejuicios. También el prejuicio, emitir un juicio o opinión negativo sobre una persona tomando como base su manera de hablar y o de expresarse.
Por eso viene la frase, hablar mal es ser menos capaz. Y esto ocurre con las personas que hablan español y que hablan alguna otra lengua o idioma, ¿no? Comúnmente, si viene una persona a solicitarnos un servicio y vemos que la persona habla como una persona de los Altos de Chiapas, esto ya atrae también una forma de trato para con la persona. Y se ha visto que comúnmente se da preferencia a personas que hablan bien el español en comparación a personas que hablan como de una manera distinta, ¿no? Entonces, esto conlleva también a un lenguaje discriminatorio. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Segregación y exclusión social en los documentos, es decir, las leyes, políticas y prácticas que imitan o castigan y niegan el acceso a mismas oportunidades y derechos a ciertos grupos de personas. Cuando inició este tema de los derechos humanos, primero se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿A qué le suena esto? A que solamente los hombres tienen derechos y que también solamente los hombres son ciudadanos. Y las mujeres, ¿no? Vemos cómo este texto pues tiene un género gramatical masculino. Por ello es que, Olympia de Gauss, si no lo menciono bien, disculpen, fue que marcó una lucha histórica para publicar pues los derechos del hombre y de la mujer, ¿no? Porque el texto reconocía a las mujeres. Y bueno, ¿cómo terminó esta mujer por haber luchado por esto? Pues la decapitaron, ¿no? Para que vean cómo pues hasta el cambiar términos y palabras conlleva a ciertas persecuciones. Y bueno, la categorización social, que es este proceso mental que permite agrupar a las personas y grupos sociales en ciertos conjuntos sociales y atribuirles un valor basado en los estereotipos. Por eso tenemos dos niños. Usualmente cuando vemos una persona de cuerpo diverso pensamos que es una persona que solamente consume chatarra y que está enferma. En comparación de cuando vemos a una persona que es delgada, pensamos que es totalmente sana, ¿no? Estos son solamente categorizaciones sociales. Así como la persona con cuerpo diverso puede ser una persona sana, pero tiene un cuerpo distinto, la persona de cuerpo delgado puede consumir chatarra. No sé si entienden a dónde voy con este punto. Es importante para lo que viene. A la siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿qué es el lenguaje incluyente y por qué debemos usarlo? Bueno, pues el lenguaje incluyente es un modo de expresión oral, escrito, visual, que busca dar igual valor a todas las personas, al poner de manifiesto la diversidad que compone la sociedad y principalmente dar visibilidad a quienes en ello participan. De este modo, pues se busca forjar una sociedad integrada e incluyente. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, el lenguaje incluyente contribuye a ser visibles a personas y grupos de personas que históricamente han sido discriminadas e invisibilizadas. Pero para nombrar estos grupos se deben de considerar dos aspectos. A estos grupos sociales que históricamente se han discriminado y que a través de una lucha histórica han logrado que se les reconozca con dignidad y con respeto, han establecido que para que se les nombre, primero, se les debe de nombrar conforme a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y en segundo, la denominación del grupo debe atender a las exigencias de cada grupo, ya que la elección de un término para representarse a sí mismo tiene un poder político para reivindicar la presencia y el valor de ese grupo. Y por acá tenemos algunos términos que no los alcanzan a ver. Vamos a ver el segundo. En el segundo párrafo tenemos a un grupo que también ha luchado para que se le nombre de manera correcta. Y por acá tenemos las expresiones incorrectas y correctas. En este grupo están los viejitos, adultos en plenitud, ¿no? Son grupos que históricamente hemos tratado de una manera indignante. Aquí en Chiapas comúnmente les decimos tíos o tías, viejitos, viejitas, adultos en plenitud o personas en plenitud. Y esos son términos que en materia de derechos humanos ya no se aplican. ¿Cuál es la manera correcta de llamar a este grupo? ¿Alguien sabe? Adultos mayores, pero adultos mayores, utilizar solo adultos mayores,
tiene un género gramatical masculino y pensamos que solamente hay hombres adultos mayores. Tampoco personas de la tercera edad, exactamente. Ahora el concepto es personas adultas mayores. Vamos a ver por qué se pone ante todo la palabra personas, ¿no? Personas es un término colectivo, que engloba a todos los géneros. Porque recordemos que también hay comunidad de la diversidad sexogenérica que ya es adulta mayor. Entonces son personas adultas mayores. Otro grupo que ha luchado para que se le denomine de manera correcta son las personas de pueblos o comunidades indígenas o las personas indígenas. Anteriormente las denominábamos como indios, indias, pues acá en Chiapas es muy común decirle a todos chamulitas, ¿no? O sea, cómo las palabras van cambiando y dan un reconocimiento en derecho a las personas. También este grupo han pasado por una lucha histórica para que se les reconozca en igualdad. Otro grupo son las personas de la diversidad sexogenérica, es decir, las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Anteriormente las denominábamos como raros, raritas, para ser específicos decíamos machorras, persona gay, homosexual, aquí en Chiapas es mampito, ¿no? Entonces, como todas estas palabras, exacto, ¿no? Se escucha la risa, porque vean, la palabra cómo hace, ¿no? Dirigirse a un grupo. Entonces, el hecho de asumirte como mampito te genera risa, es de burla. Y quiero poner en comparación al oficio que se dedican las personas que tienen identidades de género distintas, ¿no? Comúnmente, ¿a qué se dedican las personas transvestis o transexuales, transgénero? ¿Han visto a qué se dedican? ¿No? Así es. Uh-huh. No, lo que pasa es que justamente a eso, las palabras, como les decía, tienen significantes, ¿no? Y asignan un rol o una categoría social. Entonces, cuando utilizábamos anteriormente estos términos, solamente encajábamos a las personas transexuales, transvestis o transgéneros a ciertos oficios y comúnmente estaban asignados ya sea al trabajo sexual o al entretenimiento, ¿no? Entonces, por ello es que la palabra hasta en ciertos puntos nos da gracia, nos da burla, ¿no? Porque comúnmente es la asignación que le hemos dado, ¿no? Actualmente sí, actualmente pues han visto toda la lucha que han marcado este grupo también y que actualmente ya se les reconoce con respeto y dignidad. En la UNACH, pues este año es el primer año en donde contratan a una persona transgénero, ¿no? Entonces vean cómo pues estas luchas derivan, ¿no? en el acceso a cierto derecho. Y justamente ese es el objetivo, pues, que veamos cómo a través del cambio de las palabras es que a estas personas se les ha dado cierta dignidad, ¿no? Se les ha reconocido más que nada. Otro grupo que ha luchado y que también para que se les nombre de manera correcta son las personas que viven con VIH. Anteriormente, ¿cómo las denominaban? ¿No? El término sidoso, el término enfermo, contagioso, ¿no? Todos esos términos que conocemos, pues conllevaban a que se discriminara y también fueran víctimas de persecución este grupo de personas. Actualmente la manera correcta de denominarles es personas que viven con VIH. Otro grupo, niños de la calle. ¿Será que ese término es correcto? Pues nunca hemos visto que la calle como que geste y dé a luz, ¿no? Para que sean niños de la calle. Son niños en situación de calle. Y vemos cómo el cambio de estas palabras también conlleva a preguntarnos, oye, ¿por qué ese niño está en situación de calle? ¿Por qué ese niño vive en la calle? ¿No? El término niños de la calle, pues totalmente invisibiliza la problemática y nos hace, pues, no prestarle atención. Entonces, este es también un término que ya ha cambiado. El siguiente es
Las personas indigentes. ¿Será también todavía vigente ese término? ¿Personas indigentes? ¿Qué piensan? También, ¿no? Personas en situación de calle, por lo anterior que habíamos comentado. Las personas... Ay, ni yo alcanzo a ver, tiene mucha luz. Ah, ok. Las personas negras. ¿Será ese un término aplicable actualmente? Negras, negritas. Ok. Pues sí, sí, sí hubo. No lo vivimos en la Unión Americana. Ajá. Ok. Ujú. Ok. Ok. Sí, como comentábamos, bueno, justamente en estos dos puntos, seguramente la comunidad negra, ¿no? Eh, pues es quien decide cómo pueden ser nombrados. Y el término negro o persona negra es un término que ellos han optado por usar, pero que todavía trae esa pesadez en utilizar la palabra negro o negra. Entonces, por ello es que se autoadscriben como personas afrodescendientes, ¿no? Ese ha sido el término que el grupo de personas ha elegido para denominarse. Entonces, pues nos queda más que respetar el término que han asumido, ¿no? Por ello, este tema. Sí, yo sé que a nosotros, por decir a las personas adultas mayores, nos encanta decirle tío y tía, ¿no? Pero es un término que como servidores públicos no podemos usar. Porque te imaginas en un informe o en algo que pongas, atendí al tío de 67 años. No, ¿verdad? Entonces, a eso vamos. Es que hay personas que quizás para nosotros es lindo, ¿no? Marca, ay, el viejito, ay, la tía, el tío. Es que a veces es ofensivo, ¿no? A ver, vamos a escuchar al compañero y ahorita seguimos. Adelante. Es la cuestión es dada sobre la contextualización, como dice el compañero y lo que dice el compañero aquí. El problema es que es la visión propia hacia el exterior cuando debe ser contraria. Respetarle el exterior hasta que te permitan a ti tener la certeza o la, no sé si la palabra aceptación, el permiso de cómo vas a tratar a una persona. Tú no puedes Exacto. llegar a un lugar y decirle, porque ves personas mayores, si estás acostumbrado en tu comunidad a decir tío, tío, es una falta de respeto, es el contexto, como dice. No es una Ajá. cuestión de decirle, porque en México el negro es negro, no. Es una cuestión del exterior y de culturalmente, históricamente, la distinción que se ha hecho de las clases y de las situaciones que existen. Aquí si no se habla de racismo, se habla de clasismo. Y la historia lo dice, quiénes van obteniendo el poder en México. Es una situación que aún no comprendemos sobre el contexto. No porque yo piense que está bien, es que esté bien. Es del exterior hacia nosotros para que nosotros podamos tener un lenguaje incluyente e inclusivo. Esa es la situación en la que estriba lo que tú dices y lo que dice el compañero Vega. No es el contexto propio, es del exterior al interior para que podamos entender, primero conocer qué pasa en las personas para poderles decir, si alguien me dice, me autopercibo, ella le tienes que respetar porque es una minoría. No es porque es que desde hace 500 hablamos español. Si fuera así es una mezcla de lo que hablamos en México, el español. Entonces se deriva del externo
a lo interno, de la generalidad a la particularidad. Muy bien, exacto, ¿no? Si tú dices, bueno, es que es una imposición, pues en materia de derechos humanos y en materia de servidores públicos realmente ya es una obligación que todos los servidores públicos nos capacitemos en materia de derechos humanos y pues tratemos durante los servicios a las personas con dignidad y con respeto. Rápidamente me gustaría comentarles que mi abuelita llegó bien enojada el otro día. ¿Por qué vienes enojada, abuelita? Es que ese pinche chamaco me dijo tía, si ni es mi sobrino. Y entonces ahí dices, bueno, pues tiene razón, pues, no, mi abuelita llegó pero bien enojada, está grande, mi abuelita es una persona adulta mayor, pero ella le ofende que le digan tía. Entonces, a eso vamos, existimos una gran diversidad de personas y todos somos especiales, vaya, ¿no? A mí la verdad no me gusta que, no sé, que otra persona me diga gordita, no sé que estoy gorda, me lo dice mi familia, pero si me lo dice otra persona, pues la verdad sí me lastimaría, me haría sentir una persona indigna, la verdad, ¿no? Y bueno, a eso vamos. Otro grupo para avanzar en este punto son las sirvientas, muchachas, chachas, mi muchacha, ¿no? Para empezar, no es la muchacha de nadie, porque las personas no son objeto de propiedad. Actualmente esas personas tienen derechos laborales también. Entonces el término actual para referirse es persona trabajadora del. Aparte el término sirviente y muchacha solo asignaba un rol de género a la persona que podía dedicarse a ese oficio. Pero hay personas que son hombres y que también se dedican a las labores del hogar. Entonces el término personas trabajadoras del hogar es también colectivo e incluyente. El siguiente, trata de blancas. ¿A qué le suena esto? Ok, suena como que solamente las personas de tez blanca pueden ser víctimas de trata. ¿Pero será esto cierto? Trata de personas, incluyente también. Antes era. Así es. Y no valían. Así es. Ha cambiado. Y hoy sabemos que todas las personas podemos ser víctimas de trata, ¿no? Trata de personas, entonces. Otro término, enano o enanito. ¿Este será un término incluyente para referirnos a este grupo de población? Actualmente es el término personas de talla baja. Así se han autodenominado también y hay que respetar, ¿no? Porque también han tenido una lucha. La verdad, la otra vez me explotó la cabeza porque veía un podcast y hablaba una mujer de talla baja que decía que su lucha social es que en todas las instituciones públicas y privadas asignen un banquito, porque a veces estás esperando tu servicio y te están llamando y la persona que está atendiendo no se da cuenta que la persona de talla baja ya está frente a ella. Entonces, por eso es una iniciativa que en todos los espacios públicos y privados existe un banquito. Ellos decían, pues la taza del baño tiene cierta altura. ¿Tú te imaginas cómo le hacemos nosotras y nosotros para pues montarnos en la taza del baño? Tenemos que correr prácticamente y subirnos para poder alcanzar, ¿no? Y yo decía, oye, pues me ha explotado la cabeza porque comúnmente cuando nos referimos a este grupo nos da risa, porque es como de burla, ¿no? Es que son chiquititos, son bonitos. Vemos cómo todo esto minimiza y sobre todo invisibiliza las luchas de estas personas. Y bueno, el último término, trabajadoras sexuales. Pues hay otros términos, ¿no? Como prostituta y otros términos que ya conocemos. Trabajadora sexual, escort, dama de compañía, la palabra con P, eso ya son términos totalmente cero incluyentes. ¿Cuál es la manera adecuada de referirnos a este grupo? Trabajadoras sexuales, que también ya han tenido una lucha para poder tener derechos laborales. Entonces es trabajadoras sexuales. Y ya como último pasamos a la siguiente. Ya dieron a una, ¿verdad? Ya ahorita nos vamos. Es que yo también salgo a la 1. No, nosotros salimos a las 4, la verdad. No, salgo a las 4. Bueno, hay otro grupo. Dice mi jefe que los derechos humanos nunca descansan.
No, la verdad es que nos estamos cambiando, vamos a estar actualmente en la Torre Chiapas y todo está así, un caos en la oficina. Estamos sacando un buen de cosas. Otro grupo en situación de vulnerabilidad que se le ha tratado de manera violenta e indignante son las personas con capacidad, personas con discapacidad. Anteriormente, ¿cómo las denominábamos? Como personas con capacidades especiales, diferentes. ¿Y qué hace este término? Pues totalmente como que divide, ¿no? Yo soy normal y tú tienes capacidades diferentes y especiales, ¿no? Entonces, eso no es el objetivo es todos somos uno. ¿Cuál es la forma adecuada de expresarnos para estas personas? Persona con discapacidad, es incluyente. Pero si la persona le hace falta una pierna, ¿será que es un cojito? ¿O será que es un minusválido? ¿Qué será esa persona? Motriz, exactamente. No es un cojito, no es un minusválido, ¿sale? Es una persona con discapacidad motriz. Ahora bien, hay otro término que se llama impedido. Oye, ese término está como bien feo, ¿no? Impedido, ¿no? Está feo. Ahora bien, el término sordomudo, sordito, ¿será que son términos bien aplicables? Son personas con discapacidad, ¿qué? Auditiva, exactamente. La persona que no puede ver, será ciego, cieguito. Exacto, persona con discapacidad visual. ¿No? Ya no quiero ver que al ratito les vayan a poner una queja allá en la comisión donde un servidor público le dijo cieguito a una persona, ¿no? Persona con discapacidad visual. Bueno, ya se teoriza para otros términos médicos quizás, ajá, pero ya como para el servicio público, mejor denominarles persona con discapacidad visual. Así no nos metemos en rollos que si tiene hiper no sé qué y por no sé qué, ¿sale? La persona que tiene un retraso mental, ¿será este término todavía incluyente? La persona mongol, tonto, tarado, deficiente, son palabras con un tema despectivo, cabrón. ¿Cómo dijo por allá? No, nada. Ah. No, para que, bueno, estos términos son hasta fuertes, porque la verdad es que a mí me da mucha cosa mencionarlos, porque la verdad es indignante, ¿no? Es una persona con discapacidad, ¿qué? Intelectual, exacto. Y bueno, hay otras personas que las denominamos como locos, loquitos o dementes. ¿Qué discapacidad tendrán esas personas? No son los loquitos del centro o la loquita de mi vecina, ¿no? Son personas con discapacidad psicosocial, ¿sale? Las personas que luego las denominamos como locos o loquitos. Persona con discapacidad psicosocial, ¿sale? Y bueno, pasamos a la siguiente ya para ir. Por acá tengo unos pequeños ejercicios. Ustedes me dirán si es una frase incluyente o excluyente, ¿sale? Le damos clic, por favor. Bueno, dice, la vecina tuvo 2 hijitos, negritos, pero bonitos. ¿Qué piensan? Hasta suena como que la persona lo lamentó que salieran negritos, ¿no? ¿Qué será? ¿Es una frase excluyente o incluyente? Excluyente. Le damos clic, por favor, a la siguiente. Pues sí, es excluyente, ¿no? Porque mencionar que los hijos son negritos hace referencia ¿a qué? Al racismo. La forma correcta es decir personas afromexicanas o afrodescendientes. Es más, ¿para qué hablamos del tono de piel? ¿No? Muy bonitos nada más. No, pero vean cómo estas ganas de seguir categorizando o seguir marcando características o atributos de las personas. Pasamos a la siguiente, otra frase. Dice, la trabajadora del hogar lleva a los hijos del jefe y la jefa del hogar. ¿Sería incluyente esta frase? Dice, la trabajadora del hogar lleva a los hijos del jefe y la jefa del hogar.
¿Qué será? Pues es incluyente. Pasamos a la siguiente. Es incluyente, porque se está refiriendo de la manera correcta al personal de trabajo. No está diciendo mi muchacha o la muchacha del hogar o la sirvienta del hogar. Es incluyente. Incluso tiene género gramatical, ¿no? Dual, digamos, hombre y mujer. Puede ser, ¿no? Pueden ser puros hijos. O si no, pues igual ahí, ¿no? Pero hasta ahorita podemos asumir que tuvo puros hijos. Pero utiliza bien también el género gramatical, dice el jefe y la jefa. Pero también hubiera sido adecuado que primero se nombra al grupo que más se ha discriminado históricamente. Entonces, mujeres, personas de la diversidad sexogenérica y hombres. Por eso cuando nos presentamos decimos bienvenidas, bienvenides y bienvenidos, ¿no? Porque se va nombrando cada grupo históricamente discriminado. Entonces ahí lo adecuado sería los hijos de la jefa y el jefe del hogar. Pasamos a la siguiente. Un joven le quita el balón de fútbol a unas personas raras, y todo porque afirma que los maricones no pueden jugar un deporte para hombres fuertes. ¿Qué será? Requete excluyente, ¿no? Veamos por qué. Pues para empezar, la palabra persona rara y maricones es incorrecta para referirnos a las personas de la diversidad sexual, es decir, a la población LGBTIQ+, ¿sale? Entonces, es una persona homosexual, es una persona lesbiana, es una persona no binaria, ¿no? Es términos para referirnos a ellos. Pasamos a la siguiente. Él es Mario López y se hace llamar Gloria. ¿Incluyente o excluyente? Él es Mario, pero se hace llamar Gloria. Es como si dijeran, ella es Maricruz, ella es Maricruz, pero se hace llamar Mario. ¿No? Ok. Él es Mario y se hace llamar Gloria. Pues habla de que estamos atendiendo a una persona con una identidad de género, ¿no? Variada a su sexo biológico, ¿no? Porque dice, él es Mario y se hace llamar Gloria. Entonces, una persona que quizás nació con órganos sexuales masculinos, pero asuma una identidad de género de mujer. Entonces, cuando nosotros recibimos a una persona de esa manera, y aunque venga vestido de hombre y te dice, oye, yo soy Maricruz, pues a la persona se le debe de respetar y entonces es Maricruz, ¿no? La voy a canalizar con la licenciada. Oye, ella es sí, voy al meollo del asunto, ¿no? Oye, él es Mario, pero se hace llamar Maricruz, ¿no? Para empezar, no tenemos por qué hablar sobre la identidad de género de la persona. ¿Por qué explicar con qué sexo nació, con qué género se asumió primero y con cuál después, ¿sale? Simplemente él es Mario. Quizás si vamos a hacer unas anotaciones, él es Mario, quien me presenta su INE, en donde se asume que es tal persona, con número de identificación, ¿no? Y hay que lo lea mi compañera, pero no tengo por qué decirle a todos que él es Mario y se hace llamar Gloria. Pasamos a la siguiente. Pues es excluyente porque debemos de respetar el nombre que socialmente usa la persona, ¿sale? Y bueno, ya para ir concluyendo, falta muchísimo, falta muchísimo. Aquellas palabras, aquel lenguaje en el cual se cambia la última palabra por la letra E, ese lenguaje se le llama lenguaje binario, ¿no? Lenguaje no binario. Bueno, el lenguaje no binario es cuando se usa la E para mencionar a las personas de género no binario o para referirse a alguien cuyo género no está determinado, por no ser alguien específico. Un ejemplo es que en una convocatoria veamos, quien sea elegido deberá postularse como candidato. Con este género gramatical que les estoy diciendo, pues es un género gramatical masculino. Entonces asumimos, nuestro cerebro relaciona y dice, pues la persona que va a ser candidato es hombre. Pero entonces cuando queremos hacer una convocatoria incluyente, en donde no haya un género que se haya establecido en la convocatoria, pues podemos utilizar el lenguaje no binario y cambiar la letra E cuando se habla, ¿no?, de un pronombre. Un ejemplo es quien sea elegide
deberá postularse como candidate, ¿no? Son palabras en donde se usa género gramatical, pero como que no queremos asignarle, le ponemos la letra E. A eso se refiere cuando hablamos de lenguaje no binario. Pasamos a la siguiente. Y bueno, también a través de las imágenes hay lenguaje incluyente. Es fundamental propiciar la inclusión de género y desterrar los términos que impiden visibilizar a la diversidad de personas que constituyen a la sociedad mexicana. Tenemos dos imágenes arriba. Es por el Día Internacional de la Violencia Obstétrica, vamos a poner. Pero en este ponen pues una imagen en donde se ve que es la silueta de una mujer, pues que está todo de rosita, y dicen Día Internacional de la Obstetricia, pónganse, ¿no? Sin embargo, nos refleja en esta imagen que es una mujer la que está embarazada. Sin embargo, no solo las mujeres se pueden embarazar, también los hombres se pueden embarazar. Entonces, por ello, la otra imagen que tenemos a un lado, donde la imagen marca a una persona neutra. ¿Cómo un hombre se puede embarazar? ¿Cómo? No, pero es un hombre que está gestando, ¿no? Pues actualmente en materia de derechos humanos, aunque nos cueste, sí. Que en las imágenes, le digo, ¿no? Asignan roles de género. Entonces celebran el Día de la Obstetricia, pero en una ponen a una mujer que está embarazada. Pero actualmente también hay hombres trans que se pueden embarazar. No, la mujer que nace biológica y que después se asume con una identidad de género masculina o de hombre, ¿no? ¿Cómo? Es que es una mujer que nace biológicamente. Así es, ¿no? Sociedad diversa. ¿Ibas a participar? En el sector salud, también se contempla que, o sea, es biológicamente mujer, que se autodenomina como caballero o varón o algo así, pero en materia de salud sí es una mujer. Nosotros como servidores públicos sí sería respetarle que es hombre, pero yo ahí también tengo dudas porque para esos sectores de salud, que también de una u otra manera son servidores públicos, en materia de derechos humanos, ¿cómo es que se manejarán pues esos detalles? Pues justamente para no decir mujer embarazada y hombre embarazado, es persona gestante, ¿no? Ese es el término adecuado, para no meternos en rollo que si fue una mujer trans, que si se... No, es una persona gestante, todas las personas pueden gestar. También abajo tenemos... recordemos el respeto y la identidad de género, ¿no? Entonces, no nos metamos en rollos. Es una persona gestante, ¿no? Ya si tenemos discusiones allá, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero lo adecuado es denominarles de esa manera, para no meternos en rollo. ¿Te imaginas que te pongan una queja en derechos humanos porque le dijiste es mujer gestante cuando es un hombre trans? Mejor no nos metemos en problemas si es una persona gestante. No asignamos ningún género a ello. Acá abajo tenemos dos imágenes también que hablan sobre menstruación, pero ponen a una mujer, ¿no?, que está menstruando. Pero Saba sacó una campaña en donde hay una persona que no se nota si es hombre o mujer, pero es menstruante. También hay hombres que menstruan, los hombres trans, quienes no se han quitado sus órganos sexuales y siguen menstruando, hay hombres que siguen menstruando. Entonces ha cambiado el término, ya no es mujer menstruante, ahora es persona menstruante, ¿no? Pues sí, nos cuesta un poco, compañeros. Ese es el objetivo de esto, que pues vayamos deconstruyendo un poquito y por lo menos en nuestro servicio público ser incluyentes. Y ya pasamos a la penúltima diapositiva, por favor, porque falta muchísimo. Es un tema, de ahí venía el lenguaje sexista, que son aquellas frases o reflexiones que tienen un sesgo machista. A la penúltima, por favor, a la conclusión, ya para irnos. Ok, la anterior. Ok.
De acuerdo a lo que estábamos hablando, sugerencias para evitar el sexismo en las imágenes. De inicio, incluir en la imagen mayor diversidad de personas posibles. En segundo, presentar personas con distintas características físicas, de edad, étnicas, culturales y socioeconómicas. También hacer visibles a los grupos de población históricamente discriminados y socialmente excluidos. Procurar un equilibrio numérico en el uso de imágenes de mujeres y hombres, cuidando el tamaño de las imágenes para que sean iguales o tendiendo al equilibrio. Presentar a diversas personas en actividades, profesiones y oficios no tradicionales en el ámbito público y con posiciones de responsabilidad, como el magistrado, ¿no? Es una persona servidora pública que tenía una identidad de género no binaria. Evitar utilizar imágenes que hagan referencia a la violencia o maltrato. Se debe de cuidar la dignidad de las personas en la forma en la que se les representa. Y ahora sí a la conclusión, ya para concluir este tema. La siguiente. Anterior. Eso, ahí. Anterior. Ya de estar enojado. Ahí. Y bueno, nuestra obligación como personas servidoras públicas, ojo, ya no somos servidores públicos. Somos personas servidoras públicas, porque habemos hombres, mujeres y personas con distintas identidades de género. Nuestra obligación como personas servidoras públicas, tanto en nuestras comunicaciones orales como escritas, es ofrecer un trato digno y respetuoso. Y por aquí les dejo el marco normativo en el cual está basado, pues, la promoción de un lenguaje incluyente. ¿Sale? Pasamos a la siguiente. Y ahora sí, conclusión. El uso de un lenguaje incluyente evita actos de distinción, restricción, exclusión, negación o imprecisión en las comunicaciones orales y escritas utilizadas en las instituciones públicas y privadas. Y ojo, porque del lenguaje no verbal ni hablamos, ¿no? De aquellas personas que te hacen una mirada o con una mirada te menosprecian, ¿no? De ese lenguaje ya ni hablamos, la verdad. Cuando promovemos el uso del lenguaje incluyente y no sexista, buscamos erradicar, ¿qué? La discriminación en la comunicación. Esto es importante porque el lenguaje refleja la cultura y el pensamiento de la sociedad y al mismo tiempo los refuerza también. Darles difusión a estas iniciativas no es malo. Apoyarlas con el uso de un lenguaje más incluyente tampoco lo es, ya que, como vemos, el lenguaje ayuda a construir nuestro pensamiento y también a entender y compartir al mundo, ¿sale? Entonces, pues, pasamos a la siguiente. Seguramente aquí mi compañera el día de ayer les dejó los datos de contacto. Para quienes gustes, pues ahí estamos a la orden. Y bueno, pues con esto terminaríamos, ya 16 minutos de su tiempo. Muchas gracias, un aplauso para ustedes que se mantuvieron. Muy bien, compañeros, muy bien. Muchas gracias, licenciada Maricruz. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Por allá está la licenciada Alison. Una pregunta, porque a mí me hizo mucho ruido el término personas con cuerpo diverso. Ok. ¿Bajo qué estándar puede decírsele a una persona tienes cuerpo diverso? ¿Qué prototipo de persona? O sea, ¿cuánto debe pesar una persona como para decirles tienes prototipo de cuerpo diverso? O esa parte en sí, en lo personal, se me hace un tanto discriminatorio, ¿no? Porque debe haber un prototipo que no están cumpliendo de entrada. Gracias. Bueno, más que nada ese término lo han adjudicado las personas que tratan de eliminar la gordofobia, ¿no? Porque justamente el término gordito, pasadito de peso, son como términos que discriminan aún más. Entonces, el término actual con el cual se han logrado autodenominarse son personas con cuerpo diverso, porque ahí ya no hablamos de personas con sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, ¿no? Porque entonces tratar a las personas como por sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, pues sería todavía más excluyente. Entonces, lo mejor es persona de cuerpo diverso, ya seas tengas sobrepeso, tengas obesidad o tengas obesidad mórbida, ¿no? Y más que nada este término es para no hacer referencia exactamente sobre el peso de la persona, nada más persona con cuerpo diverso. Bueno, ahí ya la persona se autoadscribe, ¿no? Yo, por decir, me autoadscribo como una persona de cuerpo diverso,
Y pues a mí no me lastimaría que una persona pues me dijera, oye, pues tienes un cuerpo diverso y la notase, ¿no? Porque es el término con el cual yo me autoadscribo. Recordemos que esos son los dos elementos para llamar a una persona así, ¿no? Creo que me gusta más con cuerpo diverso a que me digan gorda o gordita, ¿no? Recordemos siempre es respetando a cómo se autoadscribe la persona o al grupo de personas, ¿no? Ok, sí, gracias. Bueno, indudablemente creo que estamos cambiando la historia, ¿no? Es la lingüística, nuestra cosmovisión también, automáticamente, ¿no? O sea, creo que esa generación estamos haciendo ese cambio, estamos aportando eso, porque prácticamente la forma de hablar, de expresarnos, ha sido milenaria. O sea, la discriminación ha existido siempre, ¿no? Sí. Nos burlamos de los demás, como los demás también se burlan de nosotros, ¿no? Indudablemente, creo que todos nos burlamos, los gorditos nos burlamos de los flacos nos burlamos de todo, ¿no? De todos. Creo que eso es parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, ¿no? Pero, exacto, ¿no? Pero sí, esta manera de ya no ofenderse, puede decir, o empezar a respetar, cambiar ese término que antes no se utilizaba la E, la A, ¿no? Era únicamente masculino y femenino. Ahora incluir, por ejemplo, la E. Es un poquito complicado, sí, por supuesto, porque toda la vida hemos vivido con esa idea, ¿no? Sí, así Pero es. estamos transformando eso, o sea, yo creo, y nos tenemos que sumar, que independientemente que epistemológicamente viene del griego, qué quiere decir, o de esto. O de la RAE. De la RAE, pues prácticamente esto es nuevo, o sea, ya Sí. mató todo eso, o sea, ya. O sea, estamos transformando las palabras ahora, e indudablemente que la palabra influye, domina, ¿no? Lastima. Lastima o beneficia, Sí, ¿no? muy bien. O sea, entonces las acciones son las que ya vienen y prácticamente hacen lo último, ¿no? O sea, entonces estoy a favor de ello, ¿no? Pero sí nos ha costado un poquito eso de poder entender o cambiar todo, o sea, la Constitución misma, o sea, habla de forma de hombre, mujer, ¿no? O sea, Sí. hay que irlo incluyendo un poquito más. Entonces, pues gracias también por esto, por estos Gracias. apoyos que nos empiezan a capacitar también, o sea, en cosas que nosotros vemos como común o normal y Sí. que pensamos que nos estamos ofendiendo, ¿no? Pero si viene otra persona y dice, oye, pues yo me siento mal con lo que me estás diciendo, pues Hasta te vas a ponernos en los sentir mal tú zapatos. mismo. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces es un comentario, ¿no? Y agradeciendo también, porque sí nos abres un panorama más grande, cómo debemos de ser los servidores públicos también, Sí. ¿no? Y pues aprendiendo más, ¿no? Pues gracias. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. De hecho, hasta la Constitución en la reforma de 2011 abre el lenguaje y habla sobre todas las personas, ¿no? Entonces vemos cómo hasta nuestras leyes más de rango más alto también van cambiando. Entonces, sé que esto no va a ser que mañana ya van a venir con la estrellita del lenguaje incluyente y van a tenerlo, ¿no? Es una cosa de irse, pues, por ahí aprendiendo, ¿no? De leer algunos manuales, de buscar en internet algunas opciones, cómo cambiar palabras, cómo cambiar la redacción. Hay un manual de lenguaje incluyente que publicó Seigen. También la UNICASH ya publicó su manual de lenguaje incluyente y principalmente hay un manual de lenguaje incluyente por parte de la CNDH y de la Corte Interamericana. Entonces, podríamos buscar como manual lenguaje incluyente de derechos humanos y les van a aparecer los PDFs. Y hay un sinfín de términos, ¿sale? Estos son algunos, hay muchísimos más, hasta para denominar a las personas que son víctimas, ¿no? Entonces, pues ahí nos queda de tarea eso. Entonces, si ya no hay otro comentario, perdón. Sí, una preguntita. Ya ve que cuando hay personas desaparecidas se hace la descripción de la persona, le ponen sexo. Ahí yo no he visto que le pongan persona de cuerpo diverso porque ahí le Ok. ponen es talla es robusta, delgada. Entonces, y también los actuarios, como actuario cuando vas a hacer una diligencia, pues hace la descripción de la persona y pones pues persona de ojos azules. Porque así la tienes, si le pongo persona de cuerpo diverso, pues ahí, no sé, o engloba todo, ¿no? Entonces, Sí, igual y faltaría ser como más específico. Persona de cuerpo diverso, no sé, robusto, ¿no? No, pues gordito sería discriminatorio. Robusto, o de cuerpo delgado, ¿no? Porque incluso engloba a las personas de cuerpo delgado, ¿no? Persona de cuerpo diverso, entre paréntesis, delgado. Persona de cuerpo diverso, robusto, y así, ¿no?
Pero el hecho es para que vean cómo de esta manera ya vamos identificando algunas cosas que no son incluyentes, pero que en algún momento lo van a hacer. Es poco a poquito, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿somos libres? Ah, no. No, Ya somos libres. dos comentarios en el Sí, sentido de eso. adelante. Creo que va a morir ese concepto de cuerpo diverso en razón de cuando también se impulsó lo de capacidades diferentes. Sí. Etimológicamente, pues físicamente todos y todas las personas, todes y todos, somos de capacidades diferentes, bajo el concepto de las 5 inteligencias que existen, cuestiones motrices, dónde naces, cómo te alimentas, ¿no? Yo creo que también va a pasar lo mismo con cuerpo diverso, porque Sí. pues finalmente el diverso, también una persona muy delgada es de un cuerpo diverso. Así es. Y esto es una observación nada más, no lo estoy diciendo en forma de molestar. Efectivamente, nos va a costar el cambio y nos cuesta entender que el español cambia y que los conceptos sobre los estudios que se dan antropológicos y sociales nos hacen ver la forma diferente de las cosas, ¿no? Le quiero poner el ejemplo. De indio pasamos a indígena, pero desafortunadamente para los nuevos estudios también indígena es una cuestión discriminatoria porque engloba a todas las comunidades y pueblos que se les llama originarios. Solo es para matizar y suavizar la palabra indio, pero indígena Sí. también es englobar y dejas de visibilizar a cada comunidad porque somos un pueblo y una república pluricultural. En los nuevos es como le había comentado, son soxiles, sectales, pero es difícil hacer esa distinción. Entonces se les llama indígenas, pero también es de una forma discriminatoria. Despectiva. Entonces, un ejemplo claro, y es a lo que voy. Eh, Desafortunadamente usted dijo la persona de las zona de los altos. Eso ya es discriminatorio, porque está usted marcando y haciendo la diferencia cuando en la zona de altos hay una cultura diversa y personas diversas y situaciones que hablan español, soxil, celtal, tocolaval. Y decir personas es como ya decirle a todos los de los altos son indígenas. Ya es discriminatorio. Entonces, lo pongo como ejemplo porque lo cotidiano de hablar de nosotros, de cualquier ciudadana, ciudadano, ciudadane, como se les mencione, es eso, ¿no? Entender en qué momento tenemos que cambiar nuestra percepción del habla y de la inclusión. El español no es lo mismo de hace 500 años que el que tenemos hoy, porque muchos pelean con el O inclusivo en masculino, Sí. cuando ya no se habla como hablaba Sor Juana Inés de la Cruz, ni como cuando llegaron los españoles, ni la diversificación de las palabras que hemos mezclado, ¿no? Un ejemplo, la palabra mampo, su origen, y entonces usamos muchas palabras que son mezcladas y no las entendemos y creemos saber del español que creemos tener de España, del ibérico, cuando es una mezcla totalmente heterogénea de las palabras, ¿no? Y nos aferramos a tener una situación de decir es que hablamos español, ni cercanamente hablamos bien español, cuando puede evolucionar nuestra forma de hablar, lengua e idioma. Era eso. Claro, para que vean. Esto es de ir aprendiendo e ir metiéndole, ¿no? Para que vean que no todos somos como las personas expertas en manejar un lenguaje incluyente. A todos se nos van ciertas palabras, ciertas señalizaciones, pero es cierto, de esto se trata de ir aprendiendo y de ir mejorando cada vez más, para que cuando te encuentres con esas personas de ese sector, no sean pues personas pues que sufran discriminación lingüística, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ir aprendiendo poco a poco. Y como bien nos dijo nuestro compañero, así como toda evolución, así como los derechos humanos han evolucionado, también las palabras y su significante evolucionan. Y sí, actualmente el concepto es cuerpo diverso, pero yo también sé que va a cambiar. Actualmente es lo que está en materia de derechos humanos, pero esto va a cambiar, ¿no? Así como el de persona indígena, el de trabajadoras del hogar, todos van a cambiar en algún momento, porque los grupos sociales que luchan por ello van cambiando también, de acuerdo a las necesidades y problemáticas en la sociedad. Entonces, pues, ¿qué nos toca? Estarnos actualizando a cada momento, ¿no? Ser servidor público, la verdad es muy, ¿cómo decirlo? No, es muy cómodo. Es que ser servidor público es muy cómodo, porque como hoy es viernes, tenemos nuestra quincenita, algunos descansamos sábado y domingo y demás beneficios que tenemos como servidores públicos, pero también conlleva a una gran responsabilidad
Ya lo decía Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es esta, estarnos actualizando, ¿no?, en materia de derechos humanos para ser buenos servidores públicos. Y bueno, no sé si hay otro comentario, otra pregunta. ¿Nada? Somos libres entonces. Muchas gracias, licenciada. De verdad creo que ha sido muy provechoso estas 2 sesiones que hemos tenido en materia de derechos humanos. Vamos a seguir trabajando en estos mismos conceptos, en estas mismas temas que pues, nos hacen favor de proporcionar la comisión. Y como les he referido, en este proyecto permanente que ha instaurado nuestra magistrada presidenta, la maestra Magali, pues los temas tienen que ir fluyendo y tienen que ir cambiando, ¿no? La idea es que vayamos profesionalizando. Ese es el término, creo que vamos a detonar con estos proyectos. La idea es que pues todos vayamos teniendo una mejor visión, una mejor cosmovisión, una mejor perspectiva y sobre todo pues en el ámbito, como bien lo mencionan, ¿verdad?, el servicio público. Entonces, yo les agradezco mucho que se hayan quedado. De verdad, muchísimas gracias, compañeros, y pues la próxima semana nos vemos en este mismo canal. Muchas gracias, compañeros. Que tengan muy buena tarde. Perdón, ciertamente gracias. Le voy a hacer entrega, si me lo permite, licenciada, de su reconocimiento. Dice, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento a Maricruz Pérez Ruiz por haber impartido el curso Servidores Públicos y Lenguaje Incluyente. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 15 de agosto del 2025, firma la maestra Magali Arellano Córdoba, magistrada presidenta. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Muy bien, tomamos una foto ya.